Aún no, se está iniciando. Ahí estamos al aire. Ahora está más el aire. Hola. Teníamos debate con Diablo Rock and Roll y no llegó. Le complací con su hora, que era la hora, eran las 0 horas, que el día viernes a las 12 de la noche quería hacer el debate, me vine a la casa de un amigo a hacerlo porque tenía un carrete y el Diablo no llegó. Así que no sé qué podéis decir tú Y bueno, respecto al todavía no tema. llegó, pero estamos esperando a ver si contesta por Facebook. Tenía un problema con el micrófono. No sé si tendrá que ver con eso. Claro, tenemos 5 espectadores y estamos esperando a Diablo Rock and Roll que aparezca, que llegue, porque para poder hacer el debate que teníamos planeado, pero yo la verdad es que no puedo esperar toda la noche, así que en unos 15 minutos más yo creo que estaríamos Dale, cerrando transmisión, por mientras conversemos de alguna cosa, mientras aparece el Diablo Rock and Roll, pues veamos si hay preguntas del público, no sé. vamos. Alonso preguntó por qué en este canal. Bueno, lo estamos haciendo en este canal porque yo voy a ser el intermediario. Y para que yo pueda tener la sala de control en la aplicación que se utiliza para hacer el vivo, tenía que ser yo quien protagonice. De cualquier manera, Sebastián va a descargar el video y lo va a subir en su propio canal. Exacto. Digan preguntas mientras llega Diablo. 6 espectadores. 7. Yo digo 7 mirando ahora. 7. Díganme alguna pregunta mientras llega Diablo Rock and Roll. Escriban algo en el... Preguntan de qué tema será. Bueno, se va a debatir socialismo, capitalismo y el sistema actual. Temas en el que estamos viviendo. Yo apostaría que es Exacto. un intervencionismo estatal con una pizca de globalización. Las naciones, hasta las naciones más libres tienen regulaciones. Sí, no, yo digo que el hecho de que se acepte como permitido que los estados puedan intervenir en la propiedad de las personas implica que la propiedad en sí misma no está siendo respetada como tal y por lo tanto creo que la gran estructura dentro de la que funciona nuestro sistema es una gran estructura que no es capitalista, que es anticapitalista, pero es una estructura que requiere, o sea, ha asumido que el capitalismo tiene que funcionar de alguna manera para que el sistema completo sea viable. Entonces yo digo que es como un poco como la Matrix. Para mi gusto el sistema actual es como que todos somos libres dentro de la Matrix, pero en realidad las máquinas nos están sacando la electricidad del cerebro. Es un poco eso, ¿no es cierto? El Claro, sistema... eso dice un ¿Cómo? eco sobre el sistema que rige en Argentina, que es mi país. Se llama José Luis Esper, por cualquiera que quiera buscar. Es muy interesante la verdad que estamos en la Matrix. Claro, eh, yo creo un poco eso mismo, pero de todo el mundo, porque si tú te fijas, el país más libre igual funciona, tiene una porción de capitalismo en torno a la cual expropia y extrae los recursos de las personas para sostener a su clase parasitaria burocrático-política. Entonces, digamos que el sistema en sí no se puede considerar un sistema socialista, porque los medios de producción no se encuentran directamente en manos de lo público. Tampoco se puede llamar un sistema capitalista porque tampoco se encuentran los medios de producción directamente en manos de las personas como privadas, ¿no es cierto? En un sentido puro y esencial de lo que es propiedad. Entonces lo que sí entendemos es que se les entrega como una propiedad nominal o un permiso de propiedad del cual después por medio del cual después se les expropia parte de su trabajo para sostener a estos parásitos. Y en ese sentido, el sistema, para mi gusto, el que hay, es un sistema donde tenemos unos estructuras estatales socialistas que controlan o que parasitan unas sociedades que son capitalistas. Entonces, la mayoría de las sociedades del sur, la de Cuba, si tú vas a Cuba, claro, hay un montón de negocios chicos y un montón de cosas, tú te das cuenta que el mundo está compuesto de sociedades capitalistas que están siendo controladas y parasitadas por eh, estados socialistas. Y vi una esa es frase de, la dialéctica que formo yo o la contradicción interna que veo en el sistema actual y que está reventando por todos lados todo esto. claro, hay una frase interesante de
Huerta del Soto, que dice, nosotros no creamos lo que tenemos gracias al Estado, sino que lo creamos a pesar de que existe un Estado. Si vamos a los hechos, la mayoría de las naciones tienen asociaciones con otros estados, como lo que sea la Unión Europea, que a través de ellas hacen necesidades de acuerdos de libre mercado. O sea, que un, que un poder supranacional como esa asociación de estados te permita que haya libre mercado entre las naciones que lo integren, dentro de esa nación, no dentro de la asociación, hay una intervención que impide un estilo de libre mercado. Y de por sí, claro, o sea, los tratados de libre mercado, los tratados de libre comercio, lo que son es lo que en realidad son, si tú los lees, si tú los abres, son homologación regulatoria. Mi país tiene una regulación X y tu país tiene una regulación Y. Entonces tenemos que hacer un mínimo común denominador entre mi regulación y tu regulación para que podamos comerciar, porque si no vamos a tener regulaciones distintas. Eso no es libre comercio y eso no es libre mercado. Eso claro. Es las clases parasitarias poniéndose de acuerdo en cómo parasitar a un huésped más grande, ¿no es cierto? Fusionando sus huéspedes para poder parasitarlos de forma más eficiente. Claro, a lo que me refiero es que si existe la necesidad de hacer un sistema supranacional para hacer esos tratados, es porque una regulación anterior existe. Aquí hicieron dos preguntas. La primera es, ¿qué se debe rebajar en impuestos? ¿Al consumo o a la producción? ¿O a ambos? Bueno, en mi opinión, a ambos, porque el impuesto es un robo a la propiedad privada de la persona. Yo soy partidario de eliminar todos los impuestos, pero yo partiría, sorry por interrumpirte, pero yo partiría siempre bajándole los impuestos a los ricos. Y eso suena súper, pero ¿cómo? Yo partiría siempre bajándole los impuestos a los ricos, porque los ricos invierten. Claro. Entonces, si tú quieres mejorar la calidad de vida de los pobres, tienes que bajarle los impuestos a los ricos. Claro. Sí, suena al comienzo una locura, pero los ricos son los que tienen mayor capacidad de ahorro y a su vez mayor capacidad de inversión. Bueno, pero si me decís a qué bajar de impuestos. No parece una locura, lo dice Marx. Claro. Las condiciones de la producción en masa es la existencia de capital y la condición necesaria para la existencia de capital es la acumulación capitalista. Exactamente. Y Pablo, entonces, no, si nadie acumula, no hay producción en masa, y si no hay producción en masa, no hay inversión. Entonces si no hay inversión, estamos para cagar, estamos mal, estamos hechos mierda, no tenemos trabajo, no tenemos comida, no tenemos nada. Entonces, bueno, lo que produce los bienes que las personas consumen es la acumulación de capital. Y entonces, lo más importante es bajar los impuestos a esa acumulación, para que hayan bienes para consumir. Los impuestos después del consumo también son un problema, son un lastre, pero lo más importante siempre son los impuestos que están relacionados con la parte productiva, porque la idea es que haya bienes abundantes. Incluso si tú tienes un impuesto alto al consumo, en Chile tenemos un impuesto al consumo del 20%, que yo lo considero alto, no sé cómo será en Argentina, pero sin embargo, altísimo. Los precios bajan constantemente porque si la producción aumenta, frente a una masa monetaria igual o con un crecimiento predecible, los precios van a estar en decrecimiento por los aumentos de la productividad. Y en ese sentido, el impuesto que más afecta a los pobres es el impuesto a los ricos, aunque suene paradójico y ridículo. Claro, es muy interesante eso que dijiste de Marx, porque si uno piensa cómo subir el sueldo, necesita anteriormente una mayor inversión per cápita de la economía de un país. Es por eso de que en África cobren menos sueldos que en Estados Unidos, no por el hecho de que haya un empresario explotador, sino es que la economía de ese país no soportaría sueldos altos porque inyectaría demasiado dinero en su economía, que los precios suban. Y la gente que no recibe ese sueldo... El problema no es ese, es que no hay recursos para eso. Y también no hay recursos, porque tenéis que tener una productividad mayor, tenéis que producir. Entonces, exactamente, pero si no hay un mayor crecimiento de la inversión, no va a haber mayor producción. Y no, claro. El acento argentino soy yo, el Ñolas, el dueño del canal. Sí. Y bueno, entonces al final el sistema comunista termina golpeando a la inversión y termina perjudicando a las personas que quiere terminar ayudando.
Acá pregunta Claro. alguien, ¿cómo sería un Estado capitalista puro? Bueno, un Estado capitalista es un Estado que gira en torno a su construcción y concepción gira en torno a los derechos de propiedad. Una forma específica de Estado capitalista puro porque pueden haber eh, discusiones respecto a cómo vamos a configurar adecuadamente o cuál va a ser la configuración más adecuada de los derechos de propiedad en nuestra sociedad específica en la que vivimos. Entonces, es difícil plantear como un modelo exacto y puro. Lo que sí tenemos claro es que las funciones básicas de ese Estado serían la defensa de las personas contra los crímenes, contra la propiedad, digamos, violaciones, robos, asaltos, asesinatos. Unos atentan contra tus cosas, otros atentan contra tu vida y otros atentan contra tu integridad física. De esa forma, o sea, podríamos decir que una violación es una invasión de tu propiedad privada, porque se están metiendo en tu ano o en tu vagina, como quieras verlo, de forma no, no autorizada. Entonces, como que alguien se mete a tu casa. Cuando uno habla de un Estado capitalista, es un Estado que observa todo desde un prisma de propiedad privada, entonces dice, vale, estas cosas están mal y las vamos a castigar, las vamos a condenar. Luego este Estado capitalista tiene que ver la forma de conseguir dinero sin violentamente a la población para poner los impuestos. Entonces tendría que tener otros tipos de recaudación. O podría establecer un poll tax, un impuesto como de gastos comunes, digamos. El Estado nos pertenece a todos y vale tanto y todos ponen exactamente la misma cantidad de dinero. El Estado, si el país tiene 1 millón de habitantes y el Estado costó 1.000 millones de pesos, entonces todos los habitantes tienen que poner 1.000 pesos a final del año. Ese sería un impuesto justo. Conseguirse Sí, alguna forma más creativa de financiar al Estado sin usar la coacción. Y esa coacción sería claro. necesaria distribuyendo equitativamente la carga, sobre todo, sobre lo que a todos los está beneficiando en el sentido de protegerlos de, como hablábamos, de los crímenes, etcétera. Un Estado capitalista puro tiene que aprender a distinguir entre lo que son los procesos migratorios y las invasiones. Y cómo los procesos migratorios pueden influir negativamente en la población local y tomar precauciones al respecto, lo que no significa tener una política migratoria cerrada ni abierta, sino Claro, o sea, hoy en día no sé una si política dejaría migratoria de cuidado. hoy en día en la ¿Mm? actualidad no sé si dejaría una política migratoria totalmente abierta. En el siglo XX tal No, vez, no, yo creo que nunca, porque también tienes un problema de infraestructura. sí. Y el mercado Acá se adapta, preguntaron, sí, pero no se adapta de forma inmediata y puedes pasar un año entre lo que se tiene que construir las viviendas para recibir a los nuevos habitantes, puedes pasar un año con gente durmiendo por todas las calles y eso es un daño al derecho de propiedad de las personas que eran habitantes previamente, que eran los dueños del lugar porque ellos pagaron con su dinero en las calles que están ahí, que le pongan gente a dormir en las veredas está agrediendo la propiedad de las sí, personas que son dueñas de esas veredas. Los países no son del mundo. Hasta el día de hoy hemos estado construyendo nuestros países de forma obligatoria con la violencia del Estado y ahora tenemos que tratar de ver cómo los vamos a construir de forma voluntaria. Eso no significa que sean del planeta Tierra. Cada país es de las personas que lo habitan y las personas que lo han construido. Estas lo heredan y tienen derecho a aceptar más gente dentro del club, que es la migración. Pero no tienen derecho a dejar a todo el mundo fuera, porque eso afectaría de alguna manera las relaciones y podría generar claro, hasta guerras, pero tampoco tienen las personas per se derecho a entrar a tu país cuando se les dé la gana, porque los han construido ustedes. Entonces tiene que existir un equilibrio que se forma desde mi país es mío, lo armé yo y lo vamos a montar nosotros y nosotros vamos a ver quién entra y quién no entra. Y en ese sentido hay que tener súper claro que, que el que entra está siendo admitido dentro del club, digamos, por los que ya estaban antes, que son propietarios del club. Y una vez que se ha admitido dentro del club, se le puede dar una admisión momentánea, ¿no es cierto?, que viene a trabajar pero se va a ir, o de turista, o se le puede dar una admisión permanente, es decir, pasa a ser nacionalizado, miembro del club. Y en ese caso él pasa a ser tan propietario del club como el resto de miembros del club. Pero es por gracia de los anteriores miembros del club que pudieron ser parte del club que están agregando. Es una relación de propiedad privada. Siempre el capitalismo siempre va a ver todo como relaciones de propiedad privada, no como relaciones de bien común, ni del bienestar general de la población, ni ninguna de esas cosas. Propiedad privada. ¿De quién es esto? Preguntémosle. muy, muy, muy bueno, muy, muy interesante. Eh,
Mira, aquí se otra pregunta. ¿Qué es el federalismo o qué piensas de él? Yo, yo prefiero los cantones. Sistema de cantones me gusta. Bien. Son muy grandes y al final lo único que es redundancia administrativa, porque tenía igual la administración central tomaba decisiones de mucho peso en un estado, en un estado federal. Sí, acá Eso, realmente el entonces peso lo toma el gobierno nacional. al final lo que son más puestos para los políticos nomás, Es son más, es más más sueldos burocracia. de funcionarios. Claro, la idea para mí, lo óptimo para mí sería una confederación cantonal como lo es Suiza, con Claro, Suiza. democracia directa. Bien. ¿Qué piensa de los que se hacen llamar hispanistas? Me lo han preguntado varias veces, o sea, los he visto en sus páginas y, o sea, si es una cuestión meramente cultural, no tengo nada en contra del hispanismo. Y de hecho yo me podría considerar también un hispanista. No tengo ningún problema con Claro. sentirme más español del mundo, mientras también me siento lo más chileno del mundo. Y no tengo ningún problema con ese orgullo de ser hispano y de venir de una civilización católica. Complica Sí, yo mucho soy la totalmente pensativo. idea como más política. Si es un movimiento político, entramos a tener roces, porque a mí no me gustaría que vengan los soldados españoles con sus barcos y dijeran ya esto no sé qué, porque habría además un conflicto que yo tampoco encontraría agradable con los soldados chilenos, que son bastante poderosos y orgullosos de sus cosas. Entonces, sería algo negativo. Yo lo considero que sería algo negativo y por eso yo planteo claro, mientras sea dentro de lo cultural, yo estoy de acuerdo. De hecho, podría decirse que soy parte de ese movimiento dentro de lo cultural, pero dentro de lo político, Claro, pero de cualquier tomo manera, mis distancias. no dejar que distorsionen la historia, haciendo ver a la colonización como lo que dicen ellos, el peor genocidio de la historia humana. No, son tonteras, esas son huevas. Por La eso, o sea, colonización tampoco hay que dejar española que fue algo muy distorsione. positivo para este continente, esa es la verdad. Para mí estoy totalmente de acuerdo. Para mí también, pero Dice, ¿crees que la antidiscriminación es totalitaria? Bueno, para mí la sí. manera que se está llevando la antidiscriminación sí es totalitaria. No, ¿Por la qué? Porque, antidiscriminación es siempre totalitaria, porque la palabra discriminación significa actuar sobre lo que tú elegiste. Entonces tú tomas decisiones en la vida y tienes que claro, hacer sí, una sí, acción pero respecto a digo, esa decisión. Entonces yo me voy a casar en un mes más y me voy a casar con la mujer que yo elegí casarme y cuando yo y la está elegí a discriminando ella, a las yo mujeres. excluí a más o menos 3.500 millones de mujeres. Y eso es la esencia, ¿no es cierto?, Exactamente. de la Pero, propiedad, que la esencia de mi independencia a la hora de tomar decisiones sobre respecto a lo que es mío. En ese sentido, una negación del derecho a discriminar es siempre totalitaria. de acuerdo con todas las personas que quieran, dentro de sus preferencias y no yendo en contra de la libertad del otro, de la propiedad privada, o sea, de la violencia física, que piensen lo que quieran. Eh, por ejemplo, alguien que no cree en el matrimonio homosexual, como es el candidato a presidente Cast, si él tiene su pensamiento totalmente de acuerdo y nunca va a violar el derecho de una persona a amar a la otra, Yo te voy a pero decir mal, algo, yo estuve anoche en la cena de Cast con la gente como más importante de la campaña y hay una me licenciada en encanta, filosofía que es me muy encanta famosa en Cast. Chile, una licenciada en filosofía que es muy famosa en Chile, que es la Tere Marino, y un discurso del cual yo grabé la segunda parte porque estaba con la cámara como tratando que no me pillaran porque era privado. Y la mujer esta habló del matrimonio privado directamente. Dijo, el Estado no debe meterse en las relaciones matrimoniales ni de homosexuales ni de heterosexuales. Y Estoy estábamos en totalmente de la acuerdo. cena de cast. Digo, Estoy de estábamos en la acuerdo cena de porque, cast. O sea, no era, ¿cómo te explico? No es que estuviéramos en, en un lugar de libertarios, era un antro de conservadores, esos ministros de Pinochet. ¿Me entiendes tú lo que estoy hablando? Estamos en un antro de la extrema derecha chilena y se habló de matrimonio privado y sacó aplauso. Entonces yo no creo me que parece totalmente, exista una verdadera intención de negar, de ponerse, de posicionarse a defender el matrimonio heterosexual público y estatal de forma tan drástica. Hay algunas personas que todavía
mantiene esa postura, pero en general la derecha, desde tanto desde libertarios hasta conservadores, incluso algunos más del área nacionalista, matrimonio privado y libre Yo estoy de y acuerdo con alejado el completamente matrimonio de las esferas privado. del Estado. Estoy de acuerdo con el matrimonio privado porque, bueno, el matrimonio estatal se consagró luego de la Revolución Francesa, digamos, en ese mismo país. eh, Cuando anteriormente, durante toda la historia, el matrimonio fue algo totalmente del trabajo de la iglesia, porque era una unión ante Dios y para el intercambio de bienes, en la que en la actualidad ya no funciona como tal, digamos, uno puede dejar su herencia a otra persona sin necesidad de estar casados. Y si en un país, No, en Chile como, no. bueno, en Argentina tampoco, En Chile no hay libertad de herencia. exactamente, en Argentina tampoco, es lo que iba a terminar. Si realmente quieren, por el problema de intercambios de bienes, que reformen esa parte del Código Civil, no necesariamente algo que su nombre, que dice matrimonio, matrimonio viene de parte de maternidad, que no tiene sentido cuando una pareja es homosexual, para qué querer llevarse ese derecho que realmente el sentido no lo tiene. Bueno, esperamos a Diablo 20 minutos, 21 minutos, así que yo no sé, pues si hay una pregunta más la respondo y terminamos porque yo no... Bueno, dale, ahí vemos. Acá pregunta alguien, ¿crees, ¿crees que acá le iría mejor si no insistieran en llamar a la dictadura como gobierno militar? Tampoco creo que sea mucho la diferencia. No, no creo que sea mucha la diferencia. Ahora a mí me gusta el nombre que le pusimos nosotros. Bueno, el autor del nombre es el dueño, el director del medio Letras Libertarias, Rodrigo Norambuena. Él creó el Ah, nombre y a mí me gustó mucho, lo estamos usando y se llama Periodo de Reorganización Nacional. es interesante. Entonces, en vez de decirle dictadura o gobierno militar, decimos que entre 1970 hubo un periodo de reorganización nacional en el que intentamos Bueno, un experimento socialista entre el 70 y el 75, golpe de Estado de por medio, luego una cuestión corporativista entre el 75 y el 78, y luego se hizo una revolución liberal hasta el 91. yo veía un índice donde mostraba cómo subía el PBI per cápita de Chile a partir del golpe de Estado. Es No, era a interesante. partir del 78. El golpe de Estado fue el Claro, a partir 73, era a partir sí, del bueno, 78. claro, pero a partir, digamos, del gobierno, digamos, que realizó el golpe de Estado. No decía que, pero creciente subida tiene. Es que nosotros, Eh, por eso, es que lo que pasa es que la gente lo separa en gobierno de Allende desde el 70 al 73 y gobierno militar o dictadura entre el 73 y el 90. Esa es la separación que la gente hace. A nosotros nos parece que esa separación es falaz porque solamente se está fijando en quién manda, en quién gobierna y no en el tipo de gobierno. Nosotros decimos que Chile tuvo un sistema de gobierno claro, socialista entre el 70 y el 75. Que los primeros 2 años de Pinochet también fueron socialistas. sí, eso es verdad. Chile tuvo un gobierno socialista desde el 70 hasta el 75. Después estuvo activista hasta el 78. Y entre el 78 y el 90 ingresa la revolución liberal. La forma en la que nosotros lo vemos. Y por eso ese periodo con general lo llamamos periodo de reorganización nacional, donde se intenta qué sistema vamos a tener y se hacen estos 3 intentos donde termina triunfando el liberalismo, de alguna manera. Sí, a su manera. Liberalismo puro, no es un capitalismo que Obviamente, a mí me gustaría, pero obviamente. es uno de los más, en ese momento, creo que Libres. el segundo o tercer país más capitalista del mundo en ese momento, Chile. Y bueno, acá explica una pregunta, una última pregunta es, ¿podría surgir otro Pinochet en el mundo? Y dice, en Venezuela, por ejemplo. Bueno, Creo que desde es mi punto de imposible. vista, no sé si hoy en día pasaría. En los siglos XX hubo muchas ocasiones, por ejemplo, en Argentina, al igual que en Chile, después de un intento de llevar un gobierno de izquierda al poder, como lo eran los montoneros, terminó habiendo un golpe militar que digamos, le puso una barrera para que no suceda, aunque luego ese gobierno terminó siendo difamado por el hecho de que supuestamente desaparecía personas. Lo hacía, obviamente, pero no desaparecía cualquier tipo de persona, desaparecían los mismos montoneros, que eran aquellos que querían llevar el comunismo al poder.
Bueno, yo Bien. solamente diría respecto a esa respuesta, me parece que es 100% imposible que haya otro Pinochet. No porque no vayan a haber golpes de Estado. Golpes de Estado van a seguir habiendo desde la antigua Roma y desde Grecia y desde antes, y van a seguir habiendo en 2000 años más, van a seguir habiendo golpes de Estado. Lo que es muy difícil que se dé, lo que es prácticamente imposible que se dé, es un golpe de Estado donde un militar tenga la flexibilidad de carácter y al mismo tiempo la fuerza de mando para llevar a cabo reformas que son duras, pero que quitan poder a él mismo. Es decir, una persona que toma el poder y lo tiene todo en sus manos y durante los años siguientes se dedica a delegar ese poder, a devolverlo a la gente, a Ese es el, pasárselo a sus amigos, ni a quedárselo el mismo, sino a irlo a ir desconcentrando la acumulación de poder que se haya generado. Eso no creo que se vuelva a dar claro, tal vez nunca en la historia humana. O si que se vuelve a dar, va a ser una ocasión muy especial. En ese sentido, el caso Pinochet es un caso único en la historia, porque si uno ve las dictaduras de Argentina o de otros lados, yo no soy un experto en Argentina esos temas, era pero también, mantenía un era intervencionismo muy amplio. muy distinto, realmente son procesos muy distintos al que vivió Chile. Muy difícil Obviamente. encontrar un proceso como el que se vivió acá. Y en ese sentido me refiero que no va a ser difícil encontrar las cosas, los aspectos negativos del proceso que se vivió en Chile se van a seguir repitiendo. Lo difícil va a ser que vayan acompañados de los positivos que vivió Chile. Esos dos procesos muy rara vez en la historia van a ir acompañados más. Y bueno, Claro, chicos, yo porque me encima, despido porque Diablo Rock and Roll no llegó, lo esperamos 27 minutos. El debate era a las 0:00. Yo estuve conectado aquí sí, desde las 11:25 y llevo 1 hora conectado esperando que Diablo se conecte al debate. Anuncio que voy a bloquearlo de mis comentarios porque así pues se ha puesto muy grosero. Hoy día el candidato Cast lo basurió, fue muy grosero con él en la respuesta al comentario. Así que voy sí a tener lo que vi el comentario. bloquearlo. Esperaba decírselo personalmente a él en el debate y aprovechaba de darle la oportunidad, ¿no es cierto?, de debatir conmigo antes de bloquearlo. No se presentó, él puso esta hora, él puso este día y ya son 27 minutos tarde, así que yo creo que he cumplido y me voy a despedir de todos los amigos aquí. Sigan el canal de este chico, si es que sube videos, si no lo sube, no lo sigan. Eso. Dudo que van a subir, pero bueno. Un gusto totalmente, Sebastián. Vale. Me retiro. Voy a cortar. 1, 2, Adiós. me voy. Bueno, también me despido de ustedes. Mala suerte que Diego no se pudo conectar. Un debate con el dueño de Capitalismo Revolucionario. También intentamos un debate con el Nacional Libertario. Él nace sus debates de el panorama mundial. Así que no nos disculpamos y bueno, hasta la próxima.